Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Gracias al comité organizador, gracias a Alicia, Mario, gracias también al Hospital St. Jude Children's por permitirnos también venir y acompañarlos. Entonces voy a hablar sobre prevención de las infecciones en el uso de catéteres, y cualquier duda que tengan les preguntan a Tania o a Katia o a Alicia para que ellas nos puedan corregir, que son las súper expertas. Entonces, estos son los hospitales donde yo trabajo en Quito, en la mitad del mundo, así que están invitadísimos cuando quieran, y no tengo ningún conflicto de interés, y realmente los objetivos educacionales van a ser un poco conocer los diferentes tipos de catéteres venosos centrales, algunas implicaciones sobre la inserción, posibles complicaciones y cuáles son los facilitadores de éxito de la inserción y el mantenimiento de los catéteres venosos centrales. Esta es una reseña histórica muy cortita sobre el inicio de los catéteres. Entonces, en 1950, Seldinger fue el que hizo la técnica directa de punción a ciegas de una vía central o de la canalización de un catéter en una vena central, ¿verdad? Y en ese tiempo pues había más bien la venodisección, que ustedes también conocen y en algún momento pues la hemos utilizado. Entonces, luego en el 1952 ya se empieza a usar el acceso venoso subclavio, y en el 67 se coloca el primer catéter venoso central para el uso de nutrición parenteral total. Sabemos que los catéteres venosos centrales son para terapias relativamente largas, para nutrición parenteral, para derivados, para ciertos medicamentos como quimioterápicos, ¿verdad? O aquellos que no se pueden infundir directamente en las venas periféricas, por ejemplo, soluciones elevadas de potasio en diferentes aspectos. En la década de los 70 ya aparecieron estos doctores, Broviak y Hickman, y dijeron, bueno, vamos a hacer un catéter diferente que sea de larga permanencia y que sea insertado periféricamente desde la periferia, aunque no en una vena, sino va directo a la vía central. Y a finales del 79 ya se hablaba de incremento en el lumen, incremento en el grosor, así fueron evolucionando los catéteres venosos centrales. Y fue en 1982 en donde estos doctores, Esminger y Huber, ya pues nos presentan el catéter venoso central, otro catéter venoso central de larga permanencia, que es el puerto subcutáneo, que tiene un reservorio, y que de estos reservorios también fueron evolucionando, ¿verdad? En cuanto a materiales, primero eran de un material no tan duradero, no tan disminuido para oclusiones o para trombos. Luego ya vinieron los de nylon, los de vinilo, los de poliuretano, los de silicona, que son los catéteres que mejoran el tiempo de vida del catéter y también en teoría deberían disminuir las complicaciones como infecciones, trombos, oclusión. Entonces, como les hablé al inicio, la primera técnica que se utilizó fue la técnica de Seldinger, que era ciegas, con la experticia de los médicos de terapia intensiva sobre todo, y luego dijeron, a ver, bueno, pero ¿por qué no hacemos la venodisección, que es más fácil, podemos ver mejor, ¿verdad? Entonces esta revisión de Cochrane nos dice que definitivamente la técnica de Seldinger era superior que la venodisección en las complicaciones de los pacientes, sobre todo los pacientes chiquititos, los recién nacidos, los neonatos, en los que podían haber muchas complicaciones por la venodisección. Y luego ya en el 2014, en el 2015, pues ya vino la técnica de Seldinger modificada, que es por ultrasonido, que es el que se utiliza mucho ahora y que es mucho más precisa, menos riesgo y mayor facilidad. Y de hecho este artículo es para focalizar o enfatizar que los catéteres venosos centrales insertados periféricamente, o como ustedes conocen como PICC line, es la técnica específicamente elegida y es la que nosotros tenemos que utilizar. ¿Y por qué esto es importante? Porque los catéteres venosos centrales, como decía hace un momento la doctora Chan, están
son unos de las vigilancias y de los objetos que nosotros tenemos que ver y supervisar porque están directamente relacionados a infecciones asociadas a la atención de salud. Y vemos que en los niños son más frecuentes las infecciones asociadas a catéteres que en los adultos, que más en los niños pequeños menores de 2 meses y que más o menos hay una tasa estimada de casi 2 por 1000 días de uso de catéter en la terapia intensiva pediátrica. Entonces, estos son como los modelos de catéteres más usados o más comercializados, ¿verdad? Tenemos el catéter venoso central de larga permanencia, que ya lo comenté hace un momento, que tiene el puerto y que tiene este reservorio que permite entre 4.000 y 5.000 pinchazos, y por esa razón puede durar varios años, 3, 4 años, si se lo cuida bien. Luego el que usamos más y que conocemos más, nosotras que ya somos más viejitas, que es el catéter venoso central de corta permanencia, que en general dura de 2 a 3 semanas, a veces se puede utilizar un poco más, pero siempre hay que ver cuáles son las especificaciones del fabricante. Y el catéter venoso central que vimos de mediana permanencia, que es el PICC Line, y que en general puede durar también unos 6, 8 meses, también con el cuidado y las especificaciones del caso. Y bueno, y el que les mencioné anteriormente, que es el Hickman-Brovia, que cada vez se viene utilizando menos por las bondades del puerto subcutáneo o del PORT. Y esta solamente es para recordar cómo nos los clasificamos, ¿verdad? Dependiendo de la posición de la punta, pues obviamente si va a una vena central es el catéter venoso central, el tiempo de vida que acabamos de describir, y luego la técnica de inserción, que está más relacionado a los catéteres venosos central de corta permanencia, que pueden ser tunelizados o no, se prefiere los no tunelizados, y el totalmente implantado, que es el puerto subcutáneo. Esas son como las clasificaciones en general. Y entonces aquí viene la parte de prevención, que es el objetivo, ¿verdad?, de la charla, en donde me gusta a mí mucho mostrar este diagrama de Ishikawa, porque este esqueleto que se ve y que tiene varias aristas, necesitamos, como dijo la doctora Tania Díaz, que sea un equipo, que sea una organización, que nos juntemos todos, porque si no, no funciona. Eso es básico. El personal de enfermería con el personal médico tienen que tener una interacción muy buena para esto. Buscar el personal, capacitar al personal, hacer un equipo, hacer documentos y políticas, luego de eso mantener la educación, hacer un planteamiento sostenido, un programa sostenido para luego socializarlo y luego hacer la vigilancia, y una vez que hacemos la vigilancia, hacer la retroalimentación. Que mucha gente dice, pero ¿para qué hacemos tasas? Y a mí nunca se me infecta ningún paciente, ninguna cirugía se me ha infectado. O sea, eso es muy subjetivo. Entonces justamente las tasas y la vigilancia es para eso, para ver cómo estamos y para mejorar con la retroalimentación. Entonces los principales sitios donde se puede contaminar o infectar un catéter va a ser su sitio de entrada o de salida, que va a estar en contacto con la piel, ¿verdad? Las diferentes conexiones que tenga el catéter. Por supuesto el líquido de infusión, por eso es que la higiene de manos, como decían, en los sitios donde se hacen las preparaciones de enfermería, de medicamentos, de soluciones, es súper importante tener mucho cuidado con el líquido de infusión. Por supuesto, un paciente que hace bacteremia puede contaminar el catéter y crear el biofilm y contaminarse el catéter y una infección contigua. Por esa razón es que el área de inserción de los catéteres tiene que ser visible para evitar que haya celulitis o infecciones localizadas. Entonces no voy a hablar de higiene de manos, que es un pilar fundamental, porque pues ya la doctora Díaz nos habló ampliamente, y estos son solamente los formularios que nosotros utilizamos en nuestro hospital, que es la hoja azul modificada justamente por el equipo del Hospital San Jude, en donde vemos los datos de filiación, y en esta parte los factores de riesgo que aumentan o pueden aumentar las infecciones de los catéteres venosos centrales, y luego la descripción de las infecciones que pueden estar presentes al ingreso o que van a estar asociadas a la atención de salud. Y este registro que se hace diariamente con todos los pacientes, se registran todas las vías, sean periféricas o centrales, y por qué se retiran esas vías. Y de acuerdo a eso pues tenemos ya una
una observación objetiva. Y por supuesto, como mencionaba la doctora Camacho, las precauciones estándares universales, las precauciones de contacto o las precauciones de gotas o aéreas o por aerosoles, que son básicas para el manejo del paciente en general. Aquí les traigo una estadística de este artículo del ITSA, donde habla cuáles son los principales microorganismos, solamente para hacer una referencia, que habla de Staphylococcus coagulasa negativos en primer lugar, luego Escherichia coli, luego Enterococo, y esta es la estadística de mi hospital. Aquí primero vemos los catéteres, los puertos subcutáneos, donde igual son los Staphylococcus coagulasa negativos que están en primer lugar, luego sigue la Escherichia coli. En catéteres de corta permanencia, igual coagulasa negativa, pero fíjense que aquí tenemos más BLE y Stenotrophomonas maltophilia, o sea, cambia a la estadística referida. Y en PICC-LINE sí, igual, por mucho, Estafilococo coagulasa negativa, sobre todo el epidermidis. Entonces, ¿qué es lo que debemos vigilar? ¿Qué es lo que debemos observar para disminuir y ojalá eliminar las infecciones asociadas a los catéteres venosos centrales? Este es un artículo que me facilitó la doctora Díaz. Gracias, Tania, por esta. Y habla, fíjense, primero que es actual, ¿verdad? 2024, luego la adherencia de las guías de las líneas centrales, y fíjense, son 20 hospitales en 13 ciudades de China, o sea, son muchos catéteres revisados, y habla por mucho de los catéteres venosos centrales de corta permanencia y en menor número los puertos, y incluyen los catéteres de hemodiálisis, que cada vez también van cobrando un poco más de importancia porque tenemos muchos pacientes que lo requieren, ¿verdad? Y que se vio que había mucha diferencia en la observación, mucha diferencia en lo que hacían en un lado y en otro lado. ¿Y en qué se basaban sobre todo estas diferencias? Una era en el uso de si los pacientes los catéteres de los pacientes estaban impregnados de antibióticos para disminuir la tasa de infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. Entonces, en esta revisión sí tenían una disminución de infección asociada a catéter cuando usaban catéteres impregnados de antibióticos. El otro era el cambio de irrigación, o el uso de irrigación o de sellado del catéter, que también está descrito, ya lo vamos a ver rápidamente. Lo otro eran los cambios de los equipos de infusión o de los conectores, y por último el uso de clorexidina, que no hay discusión en que esto disminuye mucho la frecuencia o la incidencia de de infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. Este es otro artículo que también, fíjese, son 42.000 días de uso de catéter. Aquí hablan es del tipo, cuál catéter era. Unos eran simples, solo poliuretano, un pequeño porcentaje tenía también antimicrobianos en el catéter y un pequeño porcentaje tenía antitrombóticos. Y todos dijeron, si tenemos esto, ¿qué pasó? Aunque eran pocos estos catéteres y tuvieron una infección, una tasa muy bajita de infección de bacteremia, 1.8, sin embargo se demostró que a pesar de usar antimicrobianos no tuvo ninguna incidencia con disminución de la infección asociada a catéter venoso central, ni tampoco reducción antitrombótica. ¿A qué vamos con esto? A que no necesitamos, muchas veces queremos, y claro, hay pacientes que sí lo requieren, pero lo principal es lo que vamos a ver después. Uso de clorexidina, sí. Higiene de manos y cómo vamos a mantener el catéter en general. Este es otro artículo en donde básicamente se habla de que el catéter ideal para largo plazo sigue siendo en los puertos, y le sigue el PICC-LINE, y tratar de disminuir el uso de las vías centrales de corta permanencia. Y entonces aquí ya tenemos este como conjunto de medidas preventivas, y yo traje acá dos guías que las quise comparar porque dije a ver qué pasa en España, que es la guía que está hacia la derecha, y qué pasa en Estados Unidos. Son las guías, ambas son del 2023 y del 2022, y en realidad no voy a leer todo eso porque pues no tiene sentido, pues las pueden bajar, yo se las puedo pasar, están muy fáciles de ver, pero
relacionan lo que hemos hablado y hace énfasis justamente ambas en lo mismo, en uso de clorhexidina, higiene de manos, ¿sí? Voy a acercarme porque no traje los lentes, ya no veo, perdón. Fíjense, empleo de la lista de verificación, que es lo que estábamos conversando hace un momento. Mire, no se aconseja profilaxis antibiótica sistémica para su inserción. O sea, esa no es la solución. A veces pensamos, sí, necesitamos muchos recursos para muchas cosas, pero a veces lo menos es más. Y igual acá tal vez habla un poco, lo que no dice la guía española es lo que vimos al inicio, utilizar una guía ecográfica para la inserción del catéter. O sea, tenemos que utilizar la técnica de Seldinger modificada, que no es compleja y da muchos beneficios, hay que hacerlo. Luego otra cosa aquí importante es utilizar menor número de conexiones posibles, que eso también está acá, y fíjense todo, retirar los catéteres no esenciales. Tenemos que tratar de retirar los catéteres lo más rápido posible cuando ya no los necesitamos. A veces el paciente estuvo en la UCI, ya subió, está bien y pasa solamente con solución y algo más, no sé, electrolitos, y sigue con la vía central. Las vías centrales, cuando ya las necesitamos, cuando ya el paciente no está crítico, hay que retirarlas lo más rápido posible. Aquí también, fíjense, desinfectar, esto muchas veces no se hace, desinfecte el conector con clorhexidina alcohólica con al menos 5 segundos de fricción mecánica para reducir la contaminación. Tenemos que ver los conectores, muchas veces los conectores quedan al aire, no tenemos las tapas, no ponemos las tapas, o se nos cae la tapa y igual la conectamos sin hacer la desinfección. Eso es algo muy común, tenemos que hacer la desinfección. Y en ciertas medidas adicionales especiales, ahí sí fíjense, uso de sistemas de coberturas con conectores impregnados de clorhexidina, pacientes con trasplantes, pacientes inmunocomprometidos, tenemos que utilizar, o también podemos utilizar el sellado antimicrobiano en este tipo de pacientes, ahí sí está indicado, la guía lo recomienda, las guías lo recomiendan, acá también. Igual en Estados Unidos, utilizar terapia de sellado antimicrobiano, utilizar un protector de conector. Entonces, tenemos que ir viendo qué pacientes, pero en la gran mayoría podemos hacer las cosas sin catéteres tan especializados o tan costosos como son los que están impregnados de esta sustancia. Y casi ya para terminar, educación, entrenamiento, liderazgo y mejora de calidad. Como hemos hablado ya varias veces, hacer un equipo de cuidado de catéter, establecer un programa formal de educación, empoderar al personal para interrumpir el procedimiento. Esto es súper importante porque muchas veces estamos supervisando el cambio de aguja, por ejemplo, de un puerto subcutáneo o la toma de muestras de una vía central y a veces nos podemos dar cuenta que algo pasó y por el hecho de no decir alto, hay que cambiarse los guantes, hay que volver a hacer la técnica aséptica, se nos pueden pasar cosas importantes como infección de estos pacientes que siempre son muy graves. Esto solo es para ver unos ejemplos que nos recomienda la técnica de sellado antimicrobiano en la guía del CDC desde el 2011, este artículo que es del 2023, donde sí dice que hay una mejoría o con una disminución importante de 10 puntos, por ejemplo, por lo menos de un 10% para reducir las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. Estos son unos ejemplos de terapia de sello. Otras posibilidades de terapia de sellado que se han considerado son, por ejemplo, el uso de etanol. Este es un artículo del 2023 en niños, muchas veces se extrapolan de adultos a niños, pero este es de niños, y en donde el uso de etanol disminuyó mucho las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales, pero tuvieron problemas de trombosis y de rotura del catéter, entonces hay que saber cuándo lo vamos a utilizar, en qué pacientes vamos a utilizar, cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Este es un estudio comparativo de heparina, que antes usábamos mucho heparina y luego dijimos cambiemos solamente a solución salina y no existe ninguna diferencia, no hay una superioridad de la heparina sobre solución salina. Nosotros usamos solución salina, nos va bien, nos obstruyen, nos infectan, no pasa nada, y solución salina tenemos en todos nuestros hospitales, así que no necesitamos de más cosas. Y para terminar, estas son fotos de nuestros pacientes de cuando teníamos infecciones
asociadas a puertos subcutáneos, sobre todo el 65% de nuestros pacientes tienen puertos subcutáneos, son pacientes oncológicos pediátricos, y estas son fotos de estos pacientes. Y por supuesto, como les decía hace un momento, el tener implantado, sistematizado un equipo para poner el catéter, un equipo de enfermería que sepa cómo es el procedimiento y lo haga, va a hacer que fluya todo. Utilizamos clorhexidina alcohólica y utilizamos también los parches de clorhexidina, que unas guías dicen que sí va muy bien, otras dicen que podemos utilizar sin clorhexidina por el costo también. Y estas fueron nuestras tasas. Fíjense, empezamos a hacer esto a finales del 2009, son los días de los pacientes hasta el 2023, nuestros días de egreso. Estas fueron nuestras tasas de puerto subcutáneo, que no eran tan altas, pero igual estaban por arriba del estándar, que no deben ser más de 3 por 1000 días, y nos demoramos, justo conversaba con Tania y le decía, nos demoramos casi 6 años, fíjense, hasta el 2015, en lograr tener estas tasas que son muy bajas y en algunos años tasa cero. Igual en corta permanencia, fíjense, nuestra tasa de corta permanencia era altísima. Entonces ahí tenemos que hablar con todos, con el equipo de UCI, con el equipo de enfermería, con el equipo auxiliar, con el equipo de rayos X. Bueno, es un trabajo demorado, no es tan rápido, no es tan fácil. En 2 años logramos bajar apenas a la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos, aunque no está descrito en niños, específicamente que no se debe usar la vía femoral. Por supuesto, la vía femoral en niños se contamina más, pues por obvias razones. Mejoramos nuestra vigilancia de vías centrales, cambiamos las vías centrales que se ponían por emergencia y donde no estábamos seguros que se hubiera hecho la técnica aséptica adecuada. En 48 horas cambiamos esas vías y tratamos de quitarla lo más rápido posible, vigilando obviamente, si no, no nos damos cuenta de los días. Y al final pues hemos logrado estas tasas que pueden ver ustedes, que son bastante buenas. Este solo es el ejemplo de que siempre tenemos que revisar al paciente. Este paciente le vimos y aparentemente era solo un eritema del área de la femoral, y cuando realmente lo examinamos y lo viramos, fíjense, tenía una celulitis hasta toda la parte de la espalda. O en los chiquititos que tienen cuello corto y que a veces no les revisamos el cuello y que ellos tienen cialorrea, fíjense las lesiones que se pueden hacer y que pues son las que complican posteriormente el catéter. Estas son nuestras tasas de PICC line. Fíjense, empezamos con una tasa no tan buena, pero no tan mala, decíamos nosotros, ¿no? Pero fíjense esta tasa altísima, entonces casi nos infartamos y no nos hubiéramos dado cuenta si no hacíamos la vigilancia. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que le ponía tanto los médicos como enfermería, no significa que ni el uno ni el otro lo hagan mejor, sino que probablemente el proceso no estaba bien vigilado. Segundo, se ponía en el cuarto de procedimientos, que era un cuarto limpio, pero no un cuarto estéril como el quirófano. Tercero, se cortaban los PICC, porque como era muy largo, entonces cortémosle para que no se nos quede mucho afuera, cosa que está contraindicada, ¿verdad? Y lo otro es que lo poníamos también en niños muy pequeños y decidimos hacer varios cambios y empezar a poner en niños más grandes. Y pues sí dio resultado, porque nuestra tasa de los últimos 3 años es 0. Estos son como podíamos observar las infecciones. Y luego las flebitis, las vías periféricas, que realmente no son parte de infecciones asociadas al catéter venoso central, pero que en nuestros pacientes con cáncer sí presentamos sepsis por estafilococo aureus, como en estos casos, porque teníamos flebitis graves y abscesos. Igual hicimos un kit para vía periférica, que esté todo ordenado. Usamos guantes de manejo para canalizar, que esto es bien complicado porque obviamente los niños son bien complicados de canalizar, los niños con cáncer son más complicados de canalizar, pero definitivamente son estrategias para disminuir, y si nos entrenamos, lo vamos a lograr. Entonces creo que hemos repasado un poco rápidamente cosas importantes. No olvidar que
clorexidina no está en discusión de que usar clorexidina nos va a ayudar a disminuir las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales y periféricos también. Aunque no están tan demostrados en niños, nosotros sí nos sirvió mucho dejar de utilizar la vía femoral y usar la yugular o la subclavia, básicamente, ver cómo hacemos los cambios de conectores y los cambios de equipos que muchas veces nos olvidamos, porque así pasa si no hacemos la vigilancia y no tenemos el registro. Y por supuesto que la fortaleza más grande es tener equipos de mantenimiento del catéter bien establecido y políticas que seguir. Muchas gracias.